Bueno, vamos a ver si vamos empezando. Antes de continuar con Le Corbusier, pues una de las noticias del día o de la semana es esta, porque va a salir a subasta el retrato de Isabel de Francia o Isabel de Borbón, realizado por Velázquez. Precio de salida 32 millones de euros. Si me toca el millón de euros, ¿Ya está subastado o está de salida? el precio de salida para los dos a 32 millones de euros. Va a tocar un millón de euros en el me la compro para Isabel. Pero te tendrás que comprar un palacio para poder poner. No, luego en el salón o en el baño. En el baño, hay personas que son tan que se lo ponen en el baño. Yo también. Es que te voy a decir una cosa, ese es mi cosito, porque si Estás en el trono, te sientes en el trono. A ver, tienes razón. no matas en trono ni nada. Antes de salir, vete a saber, ¿vale? Bueno, no podéis llevaros una revista. Pues No, para la gente se lleva el móvil. Bueno, tonterías aparte, vamos a seguir. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos a tomar un de broma. La Bueno, luego también, acerca de la construcción de viviendas, y hasta cierto punto asemejándose a la producción sistemática de las fábricas, Le Corbusier plantea la realización de elementos modulados y sistematizados por lo que plantea es la realización de elementos repetitivos que se van a incorporar a esas construcciones. ¿Y cuál, digamos, sería el modelo de casa que él considera que tiene que servir de prototipo para la realización sistemática de casas? Pues la casa Citroën. Luego, además, hay un precedente precisamente de la casa Citroën, que es el modelo de la casa dominó. Así que toma elementos de ese diseño
los va a incorporar a la casa circular. Bueno, esto nos puede parecer, digamos, un tanto extraño, y más teniendo en cuenta que vamos a ver diferentes viviendas diseñadas por Le Corbusier que tienen elementos comunes pero que no son idénticas. Sin embargo, pues daros cuenta que la influencia de Le Corbusier ha sido enorme. No hay más que ver cómo nos encontramos con viviendas que son iguales unas a las otras. Y claro, si en cierto modo sienta una base, un modelo para la construcción de bloques de viviendas, él, digamos que va a marcar el camino para que luego en otros lugares diferentes viviendas unifamiliares sean repetitivas, idénticas, iguales entre sí. Esta sensación, pues digamos que se acentúa más en tantísimas y tantísimas promociones de viviendas, ya sean adosados, duplex, viviendas unifamiliares que son iguales unas a las otras. Eso no quiere decir que Le Corbusier fuera el único que planteara esto, ni muchísimo menos. Pero él, en cierto modo, lo que hace es crear un modelo para que luego, y en buena medida también para ahorrar gastos y realizar obras más baratas, pues se repita sucesivamente una y otra vez. Bueno, ¿qué elementos de la casa dominó incorporar a la casa situar? Pues evidentemente la estructura arquitravada, el empleo de soportes de hormigón que liberan las paredes interiores y los muros exteriores, el empleo de esas ventanas en horizontal que incluso permiten que haya muros cortina, y esto ya es más propio de la casa dominó, parte de esos 5 puntos de la arquitectura, el hecho de emplear la escalera en el exterior para liberar espacio en el interior. Bueno, aquí tenéis la casa circular de Stuttgart, es decir, la puesta en práctica de ese modelo, donde podéis comprobar además cómo casi es un prisma perfecto, utilizando a su vez los pilotes en la parte inferior. Si la casa circular, digamos, es el modelo de vivienda unifamiliar que diseña Le Corbusier, Le Corbusier va a realizar las denominadas como unidades de habitación. Porque claro, él en un principio y al fin y al cabo de sus orígenes lo que había hecho era casas para familias pudientes. Tras la Segunda Guerra Mundial, él va a tener una preocupación que ya tenía antes, pero va a tratar de llevarla a la práctica, porque claro, las ciudades se estaban expandiendo y justo tras la Segunda Guerra Mundial había escasez de materiales, con lo cual él va a llevar a cabo una propuesta, lo va a poner en la práctica, para construir edificios de viviendas. Así que por tanto va a llevar a cabo una construcción que va a albergar apartamentos y donde van a estar presentes los principios de su arquitectura, incluido también el desarrollo
concepto denominado como la máquina de habitar. Bueno, pues una unidad de habitación básicamente es un edificio de apartamentos construidos en altura realizados fundamentalmente en hormigón, pero no solamente, digamos, esos elementos estructurales, sino también en hormigón visto. Que busca a su vez soluciones de habitabilidad porque claro, aunque el espacio fuese reducido, pues Le Corbusier quería tener en cuenta la iluminación natural, es decir, el asoleamiento, y también la ventilación. Es decir, en las viviendas fuera posible, que sea que la planta de estos edificios es alargada, que fuese posible, en buena medida, la ventilación. Es decir, que o bien hay viviendas que están hacia el sur para un mejor aprovechamiento de la luz solar, o bien están dispuestas de este a oeste. Porque así, pues, si no da el sol en una parte del día, lo hará en la otra. Y además eso pues, favorece más la ventilación. Luego ya evidentemente las del lado sur van a tener ese problema, pero el diseño de todos modos de esos apartamentos va a ser distinto. Y luego además va a incorporar espacios comunitarios y también destinados al comercio. Bueno, Le Corbusier pensaba, claro, que naturalmente los cambios en el comercio han hecho que esto pues, sea inviable, que todas estas unidades de habitación tienen que ser autónomas y por tanto aquellas necesidades que tengan sus habitantes se tendrían que cubrir dentro del propio edificio, es decir, que hubiera comercios en su interior, que hubiera una galería comercial integrada dentro del edificio. Es decir, estaría ese espacio en una de las alturas del edificio. Pues César, ¿no sería un buen planteamiento por economizar y rentabilizar, hacerlo en la parte inferior cerrando los pilotes? No, porque al fin y al cabo él desarrolla estos edificios planteando esos 5 principios de la arquitectura. Lo defiende como un lugar de tránsito y también como un posible lugar de estacionamiento de los vehículos. Claro, Le Corbusier lleva a cabo estos planteamientos, pero
pues a la presión por el suelo, lo que se hace es que en esos espacios donde están los pilotes, pues se emplazan los locales comerciales. Pero Le Corbusier, digamos que tenía ese planteamiento humanista, que en buena medida pues las personas que habitaran ahí formaran una comunidad, que estuvieran en contacto con unos con los otros, y claro, igual que en la terraza van a tener espacios tales como la piscina, el gimnasio, una sala de reuniones, pues también dentro del edificio tendrían lugar las compras. Claro, los cambios en el comercio hacen inviable que justamente en un edificio como este haya tantos comercios como pudieran corresponder. Sí, porque, vamos, de todas formas, cualquier comerciante, pongamos la altura cuarta, la quinta, la altura que sea de un edificio, comercialmente no es comercialmente, vale la redundancia. Porque cualquier centro comercial se rige por alturas. La planta baja, a ras de calle, comercialmente sufre una consecuencia de un tráfico de público mucho mayor que la planta sexta. Eso es inevitable. Pero de todos modos, claro, hay comercios que siempre, o negocios que siempre han estado, o que habitualmente han estado dentro de los edificios, en la primera, la segunda, tercera planta, porque, no, pues algo como... Una joyería, una oficina. Pero joyerías y salones de belleza. Un salón, algo muy concreto de eso. Claro, está el problema, digamos, a la hora de abastecerse de proveedores y la generación de residuos. Ese sería, pues, sobre todo, uno de los grandes problemas. Luego, por otro lado, la falta de rentabilidad de los locales. Y luego, ya en tercer lugar, digamos que Le Corbusier no supo ver otra cosa. Y es que, al igual que las fábricas, la industria va a tener su propio espacio, de las ciudades, no alcanzó a ver que las actividades las actividades relacionadas con el ocio y el comercio se trasladaran también a las afueras, que apareciesen en los centros comerciales. Al fin y al cabo, pues los arquitectos pueden ser visionarios, pero no siempre se van a anticipar tanto. Sí, porque está ahí, madre, son métodos. Tenían que hacer todo ahí en el mismo sitio, no sabían del entorno, pues si tenían los comercios, tenían todo, no, salían a trabajar. Bueno, el caso de todas maneras, es que teniendo en cuenta esa distribución de unas viviendas, pues, más bien pequeñas, estaríamos hablando de unos tamaños pues, correspondientes a lo que viene a ser un piso de protección oficial en España, con la singularidad de que estos apartamentos están construidos a 2 alturas. Pues le permitió a Le Corbusier construir 5 edificios de este, donde, digamos, lo que busca es plantear esos 5 puntos de la arquitectura no ya en una vivienda, sino en un edificio de viviendas. Es decir, si él piensa que la terraza del jardín es un lugar de ocio y esparcimiento, pues en una unidad de habitación también lo tiene que ser. Luego, si en un edificio, como es la Villa Savoy, libera la planta baja empleando pilotes, pues en una unidad de habitación también lo va a hacer. Y luego, además, si él plantea una arquitectura modulada, sistematizada
y que se puede repetir en diferentes lugares, pues va a realizar 5 edificios idénticos. El primero de ellos fue la unidad de habitación de Marsella, que podéis observar cómo se realiza en hormigón a la vista, y en parte también pues, para evitar la monotonía de la construcción. En las terrazas se van a emplear diferentes colores para pintar sus muros. Bueno, ahí tenéis pues, imágenes de diferentes espacios. Esto correspondería con la terraza. Bien, esto sería la salida de ventilación, mientras que esta parte correspondería pues, a ese espacio comunitario que por ejemplo se podía utilizar como gimnasio. Esta sería la piscina comunitaria. Sí, es la que vimos el otro día de otra manera. Bien, la galería con los comercios es esta, que coincide con esa parte del edificio, esta de aquí. De ahí que los cierres sean diferentes. Y este es uno de los pasillos que corresponden a los accesos a cada uno de los apartamentos. Bien, además de la unidad de habitación de Marsella, Le Corbusier va a realizar el diseño de la de Berlín, pero veis que es muy semejante. La de Nantes Reset, Brie y Figniniver. Digamos que en la que puso más empeño, en la que no delegó en colaboradores, fue la primera de esas. Bueno, acerca de su evolución. Aquí. Bueno, pues se pueden distinguir varias etapas. En parte también, digamos que por sus propias circunstancias personales, al mismo tiempo que en tanto a la evolución de su. De su fecha de nacimiento y de muerte. 1887-65. Bueno, pues la primera, digamos que sería una etapa inicial. Bueno, mejor dicho, una etapa inicial, digamos, hasta 1922.
que hay que señalar es que hasta 1918 realizó obras convencionales. Digamos que se ajustaba a la moda que había hasta ese momento en Suiza, a los gustos de sus clientes. Pero claro, eso supuso también una primera toma de contacto con los nuevos materiales de construcción, especialmente con el hormigón. Al mismo tiempo, pues va ensayando, al menos de manera teórica, sus primeros modelos, sus primeras aportaciones propias, como fue el diseño de la casa dominó. Ya la hemos visto con anterioridad. Ahí tenéis pues, un diseño de su puño eléctrico. Bueno, pues entre 1918 y 1922, Le Corbusier no va a realizar ningún edificio. Va a aparcar su carrera como arquitecto y va a reflexionar sobre aquello que para él debería de ser una nueva arquitectura. Eso le va a llevar no solo a fundar la revista El Espíritu Nuevo, sino que curiosamente le va a conducir también a realizar una serie de pinturas cubistas, pinturas como las que podía haber estado realizando Pablo Picasso o Juan Gris por aquel entonces. Bueno, la etapa de madurez de Le Corbusier pues vino a tener lugar pues desde 1922 hasta 1931. En este momento va a depurar su estilo, simplificando las formas, recurriendo
a líneas rectas y volúmenes prismáticos, aunque eso no quiere decir que única y exclusivamente todas las paredes de las viviendas de edificios que realizó Le Corbusier en aquella época sean absolutamente rectos. No desechó el empleo de las líneas curvas. De hecho, pues daros cuenta, aquí en las villas Jeanneret y La Roche, curva ligeramente la fachada. Y también esto está presente en la rampa que tenéis aquí. Bueno, también en esta época va a desarrollar el concepto de la máquina de habitar, presente en sus viviendas y también en las unidades de habitación. ¿Y esto qué quería decir? Pues para él, una vivienda tenía que ser pensada de manera racional y diseñada con el fin de cubrir las necesidades del ser humano, porque igual que las máquinas se diseñan para que cumplan con una función determinada y se diseñan racionalmente, las viviendas también lo tienen que ser. Por eso las denomina como las máquinas de habitar. Bueno, aquí ya de todos modos pues ya nos vamos a encontrar con algunos de estos conceptos que luego van a estar presentes en las viviendas, como las ventanas horizontales, también el uso de pilotes, como comprobamos aquí. Luego en otra parte de las dos villas sí que cierra la planta de abajo. Al fin y al cabo, pues también en ocasiones las circunstancias, porque le van a obligar a emplear los muros en la planta baja y no solamente pilotes. Bueno, más semejante a la casa situal es la casa 10 que tenéis ahí. Ya señalaré de todos modos pues, los ejemplos más destacados de viviendas, ya cuando vayamos, digamos, matando. En Stuttgart, al igual que otros arquitectos, va a trabajar desarrollando diferentes modelos de edificios y va a levantar una casa en la colonia Wessenhof 7. En parte para adaptarse al terreno ligeramente en cuesta, pues uno de los 4 lados de la planta baja se van a cubrir con un muro, pero va a liberar el resto del espacio, de ahí que la fachada se libere y por tanto ahí esté el acceso a la vivienda. Va a contar con una terraza en la parte superior, para desarrollar por tanto ese concepto de terraza-jardín, y en la primera planta nos vamos a encontrar con esas ventanas horizontales que en cierto modo pues cubren parte de ese concepto de muro cortina y que van a permitir una mejor iluminación natural en el interior del edificio. Ya por entonces realiza algunos ensayos de lo que van a ser edificios de viviendas, de lo que luego desarrollará con las unidades de habitación, y tenéis aquí 2 edificios. El edificio Clarté en Ginebra, donde el empleo de terrazas también se suma pues, el empleo de acristalamientos que van de un extremo a otro de la altura.
Y luego, por otro lado, el edificio militar de París, semejante al anterior, solo que evidentemente se tenía que adaptar a la estrechez del solar en construcción. Bueno, pues en esa época va a recibir algunos encargos que finalmente no se cumplirán. En cierto modo, pues le va a generar ciertos sinsabores. Al fin y al cabo, pues no pudo llevar a cabo un planeamiento urbanístico como el que había planteado en la Rue Gradius, ni en París, ni tampoco en Moscú. Pero de todos modos, en la Unión Soviética, y pese a que le propusiera una persona de ideas conservadoras, incluso reaccionarias, es decir, no dejaba de ser curioso que tuviera esos posicionamientos siendo una persona vanguardista en su trabajo, pero eso no le va a impedir que fuese llamado a la Unión Soviética para realizar un planeamiento urbanístico para Moscú y también un edificio oficial. Bueno, ya fuera de Francia, Suiza o Alemania, por donde aquel entonces estaba trabajando, pues diseñará este edificio, el Palacio de Moscú, que finalmente no se llevará a cabo, pero sí quedará, digamos, las trazas generales para la construcción de un edificio que luego llevará a cabo un arquitecto ruso llamado Poli, el edificio Centrosol. Aquí ya de todos modos, pues en este tipo de ventanas, este pórtico con pilares, hasta cierto punto podemos adivinar la mano del arquitecto suizo. Bueno, ¿cómo hubiera sido el palacio de los soviets? Pues hubiera sido algo muy distinto a lo que nosotros imaginamos de lo que es la arquitectura de Le Corbusier. Porque claro, ya a partir de 1945 sí que va a recibir encargos oficiales, no va a realizar solamente viviendas. Y claro, él tenía que, digamos, adaptarse a las necesidades de cierto tipo de construcciones, tratar de encajarla urbanísticamente en un espacio determinado y a su vez, pues tratar de destacar el edificio, es decir, buscar también, digamos, funciones expresivas que singularizaran esta construcción con respecto a otras. Ya veremos luego más adelante un ejemplo de ello en el caso de Walter Gropius. Bueno, ¿qué aspecto hubiera tenido? Bueno, daros cuenta de esta maqueta con este arco parabólico que en cierto modo nos puede recordar a las construcciones de puentes o de edificios en Santiago Calatrava. Pues tendría este efecto. Vamos a ver este vídeo. Si alguien sabe ruso, pues lo puede traducir, pero bueno. На итоге всемирный конкурс Дворца Советов было принято 24 зарубежных проекта. 11 из США, 5 из Германии, 3 из Франции, 2 из Голландии и по одному из Швейцарии, Италии и Эстонии. Среди них были архитекторы, специально приглашенные на конкурс. Это Пельцик, Мендельсон и Гропиус из Германии, Перре и Ле Корбюзье из Франции, Лэмп и Урбан из США и Бразини из Италии. Заказы эти оплачивались в сумме $2000 США, а работа по ним координировалась торговыми атташе в каждой стране. Поступившие из-за рубежа проекты – это смелые архитектурные решения, разработанные с учетом технических новшеств и рассчитанные на возможность их реализации.
Была тщательно проработана инженерная часть, проведены расчеты по акустике и оптике, предложены варианты решения транспортного обеспечения. Самым известным иностранным проектом Дворца Советов стало предложение из Франции, подготовленное крупнейшим архитектором XX века Ле Корбюзье. Чрезвычайно смелое новаторское решение проекта составила оригинальная организация основных помещений, виртуозный рисунок плана, гигантская парабола большого зала, символизирующая путь Солнца и доминирующая в общей композиции. Новизну композиционного замысла определило и вынесение наружу пространственного каркаса сооружения. К мощным несущим конструкциям были подвешены прозрачные объемы залов, освобождая таким образом площадь под потолком. Применение обнаженного конструктивного скелета, превращение инженерной формы в элемент архитектурной композиции сближают этот проект с работами советских архитекторов-авангардистов Владимира Татлина, Александра Воснина и Ивана Леонидова. Ле Корбюзье удачно решает транспортную проблему. Две параллельные автомобильные артерии по набережной Москвы-реки и по улице Волхонки соединялись с двумя гаражами под большим и малым залом. Особое внимание архитектор уделял отоплению, вентиляции, акустике и организации движения внутри комплекса. Однако, признавая оригинальные архитектурные и градостроительные решения проекта Ле Корбюзье, жюри конкурса сочло этот проект слишком индустриальным. Хотите заработать $1000 уже сегодня, а потом $1000 в день, каждый день. Вам потребуется всего 5. Ya adelantado su tiempo, estábamos comentando. Bueno, así que daros cuenta pues, qué aspecto hubiera tenido y también teniendo en cuenta pues, esos aspectos relacionados con el urbanismo y de la integración de dicha obra que contaba, era un conjunto de edificios, pues, el hemiciclo correspondiente, que por un lado pues, buscaba no destacar en altura con otras construcciones que había en la ciudad. Al fin y al cabo pues, el Kremlin no estaba, y la Plaza Roja no estaba especialmente lejos, y también pues, integrarlo dentro de la ciudad, teniendo en cuenta pues, cómo se podía acceder por carretera al mismo y cuál era el trazado de las calles y el solar disponible en ese momento. Bueno, luego, evidentemente, pues, ese proyecto, diseñado ya por 1931, no se llevaría finalmente a cabo. Bueno, en la etapa final, cabe señalar su reconocimiento internacional se sumó la realización de encargos oficiales, es decir, en esta etapa. Pero César, disculpa, si falleció en el 65, Solucionado. Ya está, yo lo he puesto ya. Ya ves, son un año más, hombre. Bueno, en esta época, pues fruto de su reconocimiento como arquitecto, pues le va a llevar a recibir encargos oficiales, con lo cual pues ya va a trabajar fuera de Europa, pero además va a realizar diferentes tipologías. Es decir, no solamente va a realizar viviendas unifamiliares o edificios de apartamentos, sino que va a realizar pues, edificios para un uso industrial, sedes para organismos oficiales e incluso iglesias y monasterios. Pero luego al mismo tiempo su obra va a evolucionar, y es que
La obra de Le Corbusier va a incorporar elementos que hasta cierto punto le van a aproximar a los principios del organicismo. Es decir, que va a aparcar esa concepción, digamos, tan modulada y sistematizada de sus construcciones, y en ocasiones pues va a incorporar líneas curvas no de una manera, digamos, anecdótica, sino como elementos muy destacados en este tipo de edificios. Eso también le lleva a emplear formas experimentales con el hormigón. Y una concepción mística e intimista del espacio interior. Bueno, obras destacadas del Le Corbusier. Bueno, pues ya hemos visto una de ellas, la Casa Circular. La unidad de habitación de Marsella. La Ciudad Radiante o la Villa Radius. Como proyecto urbanístico. ¿Y cuáles otros? Pues vamos a ver a continuación. Bueno, al tiempo que en esa década de los 40, los 50, los 60, los principios de la arquitectura moderna se difunden, y claro, como se difunden a escala internacional, sus valores y principios se desvirtúan al mismo tiempo que también se pasaron de moda, pues Le Corbusier continuó
con su carrera. Al tiempo que diseñaba y emprendía la construcción de la Unidad de Habitación de Marsella, Le Corbusier va a realizar un edificio para uso industrial y empresarial. La planta Clotet Duval, en la localidad de Saint-Gilles-les-Bosques. Allí pues, va a diseñar un edificio de planta alargada, donde nuevamente podemos observar cómo recurre a esa arquitectura que cumple con los 5 principios de la arquitectura moderna, es decir, el uso de pilotes, la cubierta plana. Evidentemente en la parte superior no va a haber una terraza para el ocio y el esparcimiento de los trabajadores. La fachada libre, también la planta libre, porque el empleo de esos enormes soportes de hormigón va a poder liberar el espacio interior para ordenarlo y en este caso tener un espacio amplio y diáfano. Empleo de ventanas en horizontal, creando esos muros cortina que permiten aprovechar al máximo la luz natural. Todo ello pues buscando, digamos, cumplir con esos criterios de funcionalidad dentro de dicha construcción, teniendo en cuenta pues, los diferentes espacios que venían a estar presentes dentro de la misma. Bueno, ya fuera de Europa, pues tenemos otro ejemplo de vivienda diseñado por Le Corbusier, la casa Luché, en la localidad argentina de La Plata. Ahí ya de todos modos, pues incluso pues va a jugar con las formas, empleando ya elementos algo ya más caprichosos, como es precisamente pues, este elemento que hace que parte de la terraza esté cubierta además por esa forma aterrazada a forma de ahí como si fuera, digamos, una suerte de perro. Ya en la década de los 50 va a realizar una construcción religiosa que va a ser una de sus grandes obras y posiblemente la más singular de todas las que realiza en esta etapa, que es la iglesia de Notre-Dame en Ronsard. Bueno, este edificio que se va a construir tras la desaparición de una anterior construcción medieval, es decir, en vez de reconstruir la iglesia original, pues le van a encargar a Le Corbusier que realice un templo nuevo, pues va a incorporar pues, esos elementos propios de esta etapa, como es la experimentación con las formas del hormigón. En primer lugar, pues, ¿qué nos puede llamar la atención? Pues sobre todo, digamos, esa cubierta, la parte superior, curvada y tan sobresaliente, es decir, que ya no nos encontramos con esas líneas rectas y prismáticas, con esa cubierta aterrazada, que es propio de esas construcciones propias del racionalismo. También pues, van a estar presentes pues, un elemento propio de las construcciones religiosas en el campanario. Bien, aparte del empleo del hormigón a la vista, aunque de todas maneras pues, se va a pintar de blanco los muros, pues cabe señalar el empleo de líneas curvas en buena medida también pues, para evitarlas, en buena medida, pues, para evitar en la medida de lo posible las aristas,
y generar un espacio que va a estar dividido también de todos modos para diferentes fines, pero también considerando pues la propia naturaleza de las construcciones religiosas. Es decir, si en una iglesia pues, había un espacio correspondiente al presbiterio, pues también lo va a haber en la planta del edificio. Luego además, pues ¿dónde se encontraría el altar? Pues a lo mejor nos puede llevar un tanto a la confusión. A la derecha. Ahí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. En el otro lado se ve, De todos modos esto corresponde a la bancada. en el otro lado se ve, ¿no? Abajo los asientos. Las caras, Sí, el Bien, y luego además hay otro aspecto muy singular, y esto lo podéis ver aquí, y que en cierto modo pues también es por la influencia de las construcciones medievales. Le Corbusier va a diseñar las ventanas, las cuales van a ser asimétricas, aunque sean cuadradas o rectangulares, ninguna tiene la misma forma, ni el mismo tamaño, ni el mismo fin, que van a ser estrechas hacia el exterior y se van a ensanchar los huecos hacia el interior. Es decir, que va a seguir el modelo de los vanos abocinados del románico, incluso del gótico, con el fin de que en el interior la luminosidad vaya cambiando con el paso del tiempo, a lo largo del día, generando también pues, una sensación pues, de intimidad y también de misticismo dentro de ese espacio. Bueno, ahí tenéis pues, diferentes imágenes del interior y del exterior del edificio. También, naturalmente, pues, para responder a cuestiones prácticas, va a haber una salida de emergencia para las partes superiores. Luego, naturalmente, pues, el agua se va a desaguar por aquí, por ese enorme canalón, para evitar los efectos de la escorrentía. ¿Y el techo está pintado de negro? Pues puede. Esto es hormigón a la vista, y por dentro yo no sé si está pintado, yo diría que no. Bueno, ahí lo que tenéis es el altar, la pantalla simplemente estaría aquí en un lateral. No, porque es una capilla, no es, sería en cierto modo como una ermita. Y aquí ya tenéis de todos modos pues una imagen ya más en detalle de las ventanales con sus vidrieras, pues, para hacernos una idea pues también pues de esa sensación de intimidad y de esa atmósfera que nos podía también hasta cierto punto recordar las iglesias medievales, pero con un modelo de arquitectura diferente. Ahí ya tenéis, pues, posiblemente sea la construcción religiosa pues, más famosa que se haya podido realizar en la segunda mitad del siglo XX, que se de todos modos a la relativa modestia en cuanto al tamaño que tiene la construcción. No es así en el caso del complejo del Capitolio de Chandigarh, en la región del Punjab, en la India. Al fin y al cabo, pues el Punjab es una de las regiones del país, debería ser por tanto los edificios correspondientes al gobierno regional, donde también pues nuevamente pues, va a experimentar con las formas del hormigón, incluso también con el color en los exteriores, buscando al mismo tiempo pues, tener la monotonía en las mismas, recurriendo pues, a esas
redes, de elementos que va generando esos huecos y generando esos efectos de luces y sombras, aunque también lo hemos visto también de manera habitual en esas balconadas de las unidades de habitación. Bueno, ese conjunto está formado por diferentes edificios. El que veis en primer término es el Palacio de la Asamblea, con esa cubierta, digamos, tan singular en esta parte, curvada, como si fuera literalmente un enorme canalón. El edificio del secretariado, es decir, digamos, la sede administrativa del gobierno. Y el edificio correspondiente al Tribunal Supremo, donde ya ese uso del color hasta cierto punto sí que nos puede recordar nuevamente a las unidades de habitación. Todo ello, pues, teniendo en cuenta de que, aunque se tratase de la sede de unos organismos oficiales, va a recurrir al hormigón a la vista. Y, por tanto, pues influyendo a los arquitectos de lo que luego posteriormente se denominará como brutalismo. Bueno, la iglesia de Notre Dame de Ronchal no va a ser la única construcción religiosa que realice, sino que también va a diseñar un monasterio de Santa María de la Cruz. En este caso, pues además de solucionar el problema de encontrarse en un relieve en cuesta, pues va a tratar de adaptar, pues, su modelo, su visión sobre la arquitectura a una construcción monástica. Así que, claro, tenía que incorporar elementos propios, pero respetando esos espacios que tienen los monasterios. Y al cabo, un monasterio, ¿con qué tiene que contar? Pues tiene que contar con una iglesia, tiene que contar con los espacios para las habitaciones, es decir, las celdas. Tiene que contar con un refectorio, es decir, un comedor. Así que, claro, en unas ocasiones los espacios pues vienen a corresponder a esa visión, digamos, de lo que debe de ser un edificio monástico. Al fin y al cabo, esto a qué correspondería. Pues correspondería al claustro del edificio. Ahí estaría la parte correspondiente a las celdas, si no recuerdo mal. Luego, la iluminación va a variar en función de las zonas, con lo cual aquellos espacios comunitarios pues van a estar mejor iluminados, van a tener una iluminación más cálida, como es este pasillo distribuidor y sobre todo el comedor. Luego, naturalmente, pues para que en verano no se achicharren los monjes. Los monjes, pues hay cortinas. Es de monjes, ¿no? Me imagino que sí. Los hábitos blancos parece ser que sí. Otro encargo oficial que recibe Le Corbusier es el Museo Nacional de las Artes Occidentales. Así que, claro, pues desde Japón se le llama pues, para realizar un museo que albergue esa colección procedente de artistas procedentes de Europa. Así, claro, pues él piensa en un edificio, planta prismática, aunque de todos modos, pues en la terraza, en la cubierta superior, pues idea estas formas curvadas que ya hemos visto con anterioridad. Y como nuevamente pues usa pilotes, aunque la planta baja también, digamos, es aprovechada para otros espacios. Por ejemplo, en la recepción de visitantes, los puntos de información, la tienda, donde se albergaría la parte de abajo. Su última obra va a ser la Casa de Cultura de Firminy, donde evidentemente lo que nos va a llamar la atención es lo dorada que es la fachada, formando esa línea en artesa tan acusada, cumpliendo con esa concepción prismática tan habitual como hemos visto
con anterioridad. Y de esa forma, digamos, tan singular, tan caprichosa, fruto, digamos, de esa experimentación con las formas del hormigón que tienen esta etapa de su vida. Bueno, digamos que su obra maestra, la que resume los principios de su arquitectura y que ejemplifica perfectamente los principios de la arquitectura del movimiento moderno, es la Villa Savoy, en la localidad francesa de Poissy, y que realizó entre 1929 y 1931. Bueno, le encargan una villa en el campo y en ella va a desarrollar los 5 puntos para una arquitectura moderna, es decir, que va a poner en práctica lo que él había defendido a nivel teórico. ¿Cómo van a ser visibles, digamos, estos 5 puntos de la arquitectura en un edificio como este? Pues lo vamos a comprobar en este. La Villa Savoy, a las afueras de París, es considerada como el paradigma de la arquitectura internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas en el siglo XX. En ella, Le Corbusier desarrolla los 5 puntos para una nueva arquitectura. 1. La planta baja sobre pilotes. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenece al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento. Por este motivo, la vivienda se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 2. La terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie robada a la naturaleza por la vivienda debe de ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permite mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. 3. La planta libre. A partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares en la que apoyan losas. De esta forma, el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel a otro. 4. La fachada libre. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. 5. La ventana corrida. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores. En 1926, Le Corbusier presentó este documento donde expone de forma sistemática sus ideas arquitectónicas. Los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado. Bueno, pues esto nos ha permitido hacernos una idea, digamos, perfecta de cómo estos 5 principios se van cumpliendo en dicho edificio, que además también tenían que responder a otro tipo de cuestiones prácticas. Bueno, idea un edificio de 2 plantas. En la parte baja pues estaría el propio acceso al edificio, el vestíbulo, las habitaciones
o espacios correspondientes al servicio y el parking, donde cabían hasta 3 niños. En la parte superior estaban pues, las habitaciones propiamente de la familia, donde se incluía también la terraza. Es decir, que no solo son las viviendas, había un espacio aterrazado, sino que también contaban con ese espacio. Todo ello pues permitiendo un espacio interior diáfano por el empleo de estos soportes que van a permitir una planta libre, al mismo tiempo que se emplean estas ventanas horizontales que favorecen también que se empleen incluso menos cortina y por tanto van a posibilitar el aprovechamiento de la luz natural. Bueno, de todos modos, pues la construcción en su momento pues dio problemas, porque claro, las cubiertas planas que las puede pasar, bueno, pues por un lado tienen problemas a la hora de desaguar las precipitaciones, por lo cual si no están bien realizadas pues puede haber problemas de humedad. Para eso se pueden llenar en su interior de hongos que incluso pueden ser nocivos para la salud. Naturalmente, pues este es un problema que en sus orígenes pues fue muy habitual, con el paso del tiempo se ha ido corrigiendo con la aparición de nuevos materiales de construcción. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que las cubiertas planas se calientan más que las que son a dos aguas. Tienen que estar mejor aisladas, pero también digamos que el hecho de que sea jardín en dichos espacios favorecían que se aislaran del exterior, que por tanto pues evitaran en parte esos problemas. Bueno. Luego, como singularidad, pues daros cuenta cómo Le Corbusier pues aprovecha la terraza, digamos, de manera doble. Esta sería, digamos, la que podría utilizarse como zona de esparcimiento, mientras que ya la superior sería la que se utilizaría como terraza jardín. En la parte inferior lo que veis son los pilotes o pilotis, evidentemente mucho más estrechos que los de las unidades de habitación, porque el peso que tenían que soportar estructuralmente era mucho más reducido. Bueno, aquí tenéis esta representación tridimensional del mismo para que os hagáis de todos modos una idea. Aún así, de todos modos, Le Corbusier va a emplear las líneas curvas y no solo en la terraza, con ese ondulamiento que veis ahí, y que sería pues además el espacio destinado pues precisamente a la vegetación, a las plantas, a ese pequeño vergel, el mismo. El hecho de que emplee ese elemento pues lo que hace es que no estén a la vista, sino que también va a estar presente en la parte baja. Ahí, esto lo veis acristalado, que correspondería al vestíbulo del edificio. Bueno, ahí tenéis, digamos, lo que vendría a ser la fachada anterior y posterior, aunque no sería, digamos, exactamente eso, ya que las fachadas son libres, las fachadas se liberan, no cumplen con ese elemento estructural, tampoco son obviamente las portadas del edificio. Y estas ya serían unas imágenes correspondientes al interior del edificio. Bueno, ahí de todos modos pues también veis pues, la terraza de la vivienda, donde también pues, veis esas zonas ajardinadas. En su origen, pues ya os podéis imaginar que la Villa Savoy contaría pues, con más muebles, tendría más equipamientos, y más podría pues, podéis imaginar lo que es una casa museo. Bueno, hemos terminado con Le Corbusier. A continuación abordaríamos la obra de Gropius, pero bueno, si queréis de todos modos, pues lo dejamos hoy aquí, así que ya pues volveremos
la obra de Walter Gropius, ya en enero de